Braja, Boker Tov, Braja Beatzlaja para todos. Be'ezat Hashem escriben así, estas palabras de Torah, que sean Be'ezat Borei Baraj Leatzlahat Amenu Israel, Ve'lahazarat Hatufim, Lebetehem Bedium Shlemim, que vuelvan sanos y buenos los secuestrados, Be'ezat Borei Baraj, Amén, Amén, Fua Shlema, para todos los Psuim, todos los que están heridos y enfermos de Am Israel, Amén, Amén. Tov. Vamos a decir dos alajot y luego empezamos con el tema de un poquito de Musar, de la parasha de la semana para todos nosotros. Ayer les mandamos un par de alajot muy interesantes sobre Shabbat, si una persona puede oler plantas aromáticas o no puede oler plantas aromáticas o frutas estando plantadas. En Shabbat, como todos sabemos, está prohibido terminantemente de arrancar de la tierra o del árbol cualquier cosa que esté sobre ella. Una vez que está arrancado es distinto. Por ejemplo, si en Shabbat, cuando queremos oler hierbabuena y ya está arrancada, que si ya se compró del mercado o la arrancó antes de Shabbat, si tenía un huerto en casa, pues ya está permitido trocearlo, cortarlo el mismo día de Shabbat, una vez que ya estaba de antes de Shabbat arrancado de la tierra. Eso sí está permitido. Bien, por eso muchas veces en Shabbat mismo, como es mitzvah de decir diariamente 100 berajot, Shabbat, como tenemos quizás por la amidad en diario son de 19 berajot, entonces con 3 amidot, Shahrin y Hayarbit, ya con esas tres tenemos, que son 19, tenemos 57. Plus Birkot HaShahar, plus Birkat Hamazon, plus Netilat Yadayim de comer, plus la Shariat Tzal cada vez que uno va al baño, plus cualquier verajá que uno con un caramelo, con un vaso de agua, etc. Es fácil de llegar a la 100. Shabbat como no es tan fácil, ¿por qué? Porque se reducen en la amidad de 19 a 7. Entonces es más fácil, es menos fácil, perdón, de que se llegue. Así que se aumenta en Berajot. Y una de las fórmulas es cogiendo besamim y oler plantas aromáticas o hierbabuena. Y por tanto está permitido, si una persona ya tiene en la nevera y quiere cortar hierbabuena para darle al resto, está permitido. ¿Por qué? Porque eso ya estaba arrancado desde antes de Shabbat. No así si está plantado en la tierra o está encima del árbol aún sin haber sido arrancado. Ahí es asur, por supuesto, en Shabbat. Ya fe. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ganas de olerlos estando plantados? Tengo el permitido, por ejemplo, las flores que están plantadas, las frutas, las verduras, las hierbas, los mirtos, todo eso, ¿bien? Está claro que no podemos arrancarlo, pero ¿se puede oler o no se puede oler? Esa es la pregunta. ¿Hay alguna sospecha de que yo pueda arrancarlo y por tanto se me prohíbe de olerlo? Ya no de arrancarlo. Arrancarlo está claro que está prohibido. Pero olerlo, ¿puedo olerlo en Shabbat o por cuanto que cabe una sospecha que yo pueda arrancarlo y transgredir, Jajamín me lo prohíbe? Depende. Aquí es donde viene el Jajam y nos dice depende. Si es algo que no es comestible, como acabamos de decir, una rosa no es comestible. El mirto no es comestible. Bien, todo lo que no sea comestible, no sospecharon Jajamim que yo, al olerlo en Shabbat mientras está plantado, lo vaya a arrancar. Y por tanto está permitido de que yo me acerque, bien, y incluso cogerlo con la mano, no hay ningún temor a que lo arranque, no es muktzeh tampoco, y puedo decir la braja y olerlo. A diferencia de un etrog o una manzana que están colgados en un árbol, muy bien, o cualquier otra fruta o verdura, no solamente manzana o etrog, cualquier otra fruta o verdura o planta olorosa que sea comestible, como es el caso de... Bueno, la hierbabuena es comestible en el sentido de que yo la necesito para hacer un té en un momento dado, previa colación, colarlo, por supuesto. Estas más estuvimos hablando sobre eso en mi Betkereset, del cuidado que hay que tener a la hora de comer, de tomar, perdón, hierbabuena en el té, que está muy sabrosa, pero cuidarse muchísimo que previo a eso tiene que colarse con un colador, sobre todo los de telas que son mucho más difícil o casi imposible de que el bichito que contiene esa hierbabuena pueda colarse al té, porque si no estaríamos transgrediendo Isurim de la Torah tomando bichitos. ¿Y fe? Ahora,
ese tipo de cosas, de plantas, o ese tipo de frutas que acabo de mencionar ahora, que sí son comestibles, bien, nos prohíben de olerlas en Shabbat mientras estén plantadas. Porque lo que dijimos antes, ahí sí Jajamim temieron de que yo lo vaya a arrancar el mismo día de Shabbat. Por cuanto que son comestibles y yo estoy acostumbrado a comerlas, cabe la sospecha de que en el momento que yo la esté oliendo, me dé en ese momento las ganas de arrancarlas. Y por eso, Jajamim dijeron, ¿sabes qué? Por precaución, por cuanto que es un isur de Shabbat de la Torá, no lo permitieron. Así que hay que tener cuidado con esto y vemos cómo cambia y varía la halajá, el din, de un caso al otro como la finura de un hilo. No es que haya mucha diferencia de una cosa a otra. Sin embargo, Jajamim a uno le permitieron y a otro le prohibieron. Lo mismo es, acuérdense, con respecto a una fruta o verdura que esté en una maceta. Hoy en día mucha gente planta en macetas y salen muchas frutas y verduras buenísimas. Ahora uno podría llegar a pensar, bueno, si está en una maceta, mira, si tiene agujeros por debajo, vamos a decir que chupa de la tierra o chupa de aire de por abajo, de la parte de la tierra, podemos considerarlo como si estuviera plantado directamente en la tierra. Pero las que no tienen agujeros, que no absorben aire ni nada de nada por parte de la tierra, no tienen ningún din de tierra y por lo tanto yo podría arrancar nada más lejos de la realidad. Viene la halajá y nos dice que tanto una maceta con agujeros, con agujeros debajo o sin agujeros debajo se considera exactamente igual y está prohibido también, o sea, mejor dicho, tiene la misma ley que lo que acabamos de decir ahora y no se podría oler si es que son comestibles lo que está allí colgando, ¿sí? No se podría oler el Shabbat por lo mismo, por temor a que se pueda arrancar el Shabbat. Eso, las dos alajot que mandamos ayer, las hemos recordado hoy, y de allí pasamos a Musar interesante de la parashá de Nassó. Y mañana, Bezrat Hashem, entraremos en Parashat Vaet Hanan, si Dios quiere. No, perdón, digo yo, Vaet Hanan, Hanerot. Mañana, Bezrat Hashem. Todo. El caso es de que en la parashá de Nassó tenemos varias cosas interesantísimas, muy interesantes. Y una de ellas es el Nazir. El Nazir, no lo que nosotros escuchamos hoy en día de Nazareno, nada que ver con eso. El Nazir auténtico, mamash, el que se quería privar, cuidar, elevarse, y por eso se hacía Nazir, se privaba de carne, se privaba de vino, todo lo derivado del vino, se dejaba crecer el pelo, tenía que traer un corbán. Habían una serie de condiciones que él se quería, lo hacía no porque una afición, que la gente muchas veces toma cosas para adelgazar o para decir, ¿sabes qué? Una cura de salud. No, no, no. Esto era una cura espiritual. Él quería ser precavido porque, como dijeron nuestros sabios, también la parashá habla de la sotá, y nuestros hajamim nos dijeron, Kol harroea sotá bekil kula. Escuchen bien. Kol harroea sotá bekil kula. Sotá ya sabemos lo que era una mujer que tenía problemas con su marido porque el marido la vio que estaba con otro hombre y se escondía en un cuarto cerrado con un hombre que no era su esposo. El marido le advirtió de que no lo hiciera, ella volvió a hacerlo y entonces había que ir al Cohen para que ella primero le hacía de jurar, primero hablaba con ella para que declarara si era verdad o no era verdad, había tenido alguna relación extramatrimonial, que es absurdo, prohibido porque el marido si no, no podría estar con ella, tendría que divorciarla. Y por lo tanto, esa mujer pasaba por un proceso, era dificultoso, vergonzoso, para saber si Behemet había hecho adulterio. Lógicamente, ya la mujer de entrada fue advertida de que no hiciera eso y no quiso seguir las pautas. En fin, el caso es de que si pasa todo ese proceso y una persona lo visualiza, los hajamim nos dicen que se haga nazir. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a hacer nazir si yo ya estoy viendo la Bekilkula? Bekilkula es decir, cuando ya terminó todo el proceso,
Alguien que no lo vio, pues podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Protégete. Pero yo ya lo vi al final del todo el procedimiento. ¿Por qué tengo que, digamos, coger y tomar una precaución de tal magnitud de hacerme nazir, privarme? Tengo que dar un corbán primeramente por privarme de las cosas buenas que Hashem dio en este mundo. Tengo que privarme del vino, de la carne, dejarme el pelo, etcétera, 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 durante cierto tiempo. Vienen nuestros sabios y nos dicen, porque está escrito, no kol haroet ksheose averá. No está escrito que cuando la ve haciendo la averá. Kol haroet bekilkulá. Cuando la ve, cuando está en su malestar, en el momento en que ella se estropeó. De aquí nos dicen Jajamim del cuidado que tenemos que tener con las junteras. Cuando vemos algo, cuando hemos estado al lado de algo, incluso en tiempos muy, muy pequeños, eso influye. Una persona que es tóxica, que está alrededor de otros, esa persona buena que está al lado de esas que no son buenas, no importa cuánto tiempo esté, tienes que tomar precaución y alejarte lo antes posible. ¿Por qué? Porque incluso tiempo limitado, pasaste solamente, estuviste hablando con esa persona, esa mala influencia también se pega sobre los que estuvieron un poquito de tiempos con esa otra persona. Es importantísimo pensar de que incluso en lo más mínimo daña, tanto para mal como para bien. Al revés también, si hay tzaddikim, hajamim, gdolim, personas cultas, derejeretz, donde hay derejeretz, hay Torah. Donde hay Behemet derejeretz, calma la Torah, personas que vemos que son influyentes toraní, hablamos de Rohaniyut, y la vez que tiene educación, la vez que sabe comportarse, la vez que sabe darle cabod a los demás, entonces esa persona tiene Torah amitit, verdadera. ¿Por qué? Derech Eretz calma la Torah. Si tiene Derech Eretz, es verdad que se ha anticipado a la Torah y por lo tanto esa Torah que está transmitiendo es una Torah amitit. A diferencia de muchos que se creen que tienen algo, pero no saben comportarse, no tienen educación, no tienen derech eretz, esas personas, aléjate lo antes posible de ellos. No estés al lado de ellos, igual que lo que dice la sotá aquí, aléjate y hazte nazir, porque acabas de ver a la sotá de Kilkula cuando está estropeada, quiere decir que estaba ya pasando por una fase de vergüenza, una fase de que todo el mundo se había enterado ya de lo que había hecho, de qué tipo de persona era. Entonces hay que tener mucho cuidado, bien, con quién nos juntamos, hablamos, y es importantísimo que nos juntemos siempre con gente de principios, gente de valores, gente que sepa apreciar y valorar y darle el cabot a cualquier otro y no con los que desprecian, por supuesto, a otras personas, da igual el rango que tenga. Es importantísimo tener eso. Y hablando escuchen bien, de la sotá, ¿creemos que la sotá se convirtió en sotá de un día para otro, de uno al otro? No, eso es un proceso. Es un proceso de inicio y que al principio no pasa nada, no tiene nada de malo, no solamente con respecto a la sotá, eso es un limud, es un musar para todos nosotros. Y yo el primero de cómo las cosas no, cuando están en un límite alto, no es que llegó de la noche a la mañana. Empezó probablemente como un hilo de fino, pero se dejó, no se atajó. En la educación de los hijos, tres cuartos de lo mismo, tzadikim gedolim, tzadikot gedolot. La educación de los hijos, al principio, ¿qué decimos? No pasa nada. Que está con goyim o con goyot mezclados y escuchando y viviendo de la misma manera, no pasa nada. Los colegios, hay que fomentar colegios Yehudim en todos los lugares, en este caso de España y en todas partes del mundo. Colegios de Yehudim donde hayan niños que vayan al colegio Yehudim, donde la educación sea Yehudía, donde el comer sea kasher, donde la enseñanza sea cuando es Rosh Hashanah, cuando es Purim, cuando es Hanukkah, Hanukkah, sobre todo en tiempos que no tengo que estar escuchando, que si villancicos por aquí, que si cosas que no son acorde al Yahdut, y esos niños van asimilando, luego se vuelven un poco locos, porque por un lado tengo los villancicos, tengo la Navidad,
Sí, y por otro lado tengo Hanukkah. ¿Y ahora a qué? Las dos cosas son buenas, digo yo, ¿no? No, señor. Con todo el respeto del mundo hacia lo que no es Yehudí, yo lo respeto enormemente. Por supuesto que sí. Pero no es lo mío. No es lo mío. Fíjense hoy en día todo el mundo a nosotros nos están diciendo, a nosotros vivamos donde vivamos, en Estados Unidos, que es el país supuestamente más democrático, en España, que se suponía que había una gran democracia, en Francia, en todos los lugares de Europa, ya no en tercer mundo, nos están diciendo, ustedes son yehudí, ustedes no pueden, fíjense, una última noticia sobre la feria de armamento en Francia. No solo que han prohibido a Israel a entrar dentro, a exponer, sino han prohibido a los israelíes que puedan entrar a ver, a pasear por el recinto. Más de, ¿hasta dónde vamos a llegar? Al siglo XXI, Francia. ¿Verdad que luego parece ser, según me dijeron ayer, que la Corte de Justicia ha anulado esa ley? ¿Pero lo han puesto sí o no? Sí. Quiere decir que todos nos señalan, ustedes son distintos. Ustedes, por mucho que vivan en nuestros países, ustedes son distintos. Ellos nos lo dicen a nosotros, yo no lo puedo decir. Alguien va a decir, es que estás discriminando. Yo no discrimino, lo discriminan ellos. Y yo no le puedo decir a mis hijos y a mis comunidades en general, señores, despertemos, vamos a hacer colegios yehudí, vamos a fomentar el Yahetut. Y no lo puedo decir, por supuesto que lo puedo decir. Lo tengo que proclamar a los cuatro vientos, igual que todos ustedes. Y yo debemos de luchar para que en todos los lugares hayan colegios judíos, para que a esos niños les demos oportunidades. Luego no podemos quejarnos cuando se nos escapan, se nos van y se van a otros jardines, por llamarlo de alguna manera, cuando nosotros mismos no le hemos dado ningún utensilio válido para poder protegerse en este mundo tan difícil que hay ahí fuera. No le echemos luego las culpas a ellos cuando no puedan comer, no coman kasher. Cuando yo no he hecho infraestructuras de kashrut en mis ciudades. No les echen la culpa a ellos cuando les diga que se han asimilado, cuando los meto yo en todos los colegios llenos de asimilación. ¿Qué queremos de los hijos luego? ¿Qué pedimos de ellos? Es como pedir peras al olmo. ¿Se puede? No. Lo mismo aquí. Hay que ser realista. No se puede uno callar y decir, ¿sabes qué? Miro para otro lado. Bueno, ya tendrá tiempo. Fíjense lo que dice aquí la Torá. Un nazir, una persona, conviértete en nazir si es que solamente la has visto para que no te malinfluya. Y nosotros nuestros hijos los metemos diariamente donde sea. Y no importa, ya serán mayores, ya decidirán ellos. Ahora no pasa nada. Nosotros decimos no pasa nada porque eso nos lava la conciencia, porque eso nos hace vivir más tranquilos, pero estamos cubriendo la realidad. Hay que tomar medidas, hay que ser responsables y hay que invertir en todo lo que son nuestros hijos. Y por lo tanto hay que ponerse manos a la obra, no hay que esconder los problemas, hay que solucionar los problemas. Dicho esto, voy a contarles algo sobre el Nazir, algo muy interesante. La Torá, cuando habla sobre el nazareno, vamos a llamarle así, bueno, Nazir, ok. Zot Torat Nazir, esta es la ley del Nazir, dice en Parashat Naso. Beyom melot yemen Izro y yavi oto. Cuando ya concluya los días de su, del Nazir, ya concluye, ya terminado, yavi oto. ¿Qué quiere decir yavi oto? Literalmente es que lo traiga a él. Pero Rashi nos explica yavi et atzmo. ¿Qué quiere decir yavi oto? Que lo traiga a él, que se traiga a sí mismo. Cuando dice Yaviet Atzmo, se traiga a sí mismo, pregunta el Meshech Chochmah, ¿por qué Rashi dijo esa palabra? Si tú quieres decir que se traiga a sí mismo, que diga Yabó, Yabó, que venga. O que diga, cuando concluyan los días de su nazareidad, que venga y que ya con su conclusión las leyes que tú les quieras dar. ¿Por qué no emplea la palabra Yabó? Y sí empleó Yaviet Atzmo, que se traiga a sí mismo, dijo Rashi. La respuesta así contesta. Primeramente, ¿cuál era todo el propósito de hacerse nazir? Convertirse en una persona nazarena. Pero como dice la Torah, ojo, vuelvo a recalcar, no como hoy en día los goyim dicen que es un nazareno, nada que ver con eso. Bien, ¿cuál era todo el propósito?
El propósito de esa persona era anular sus deseos. Cuando una persona se deja el pelo largo, cuando una persona se priva de cosas, es para anular sus deseos, sus ta'avot, ¿bien? Las inclinaciones de su corazón, anularlas también. Someterse a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, ¿bien? Conquistar el egoísmo suyo. Y si llegaba al punto que se veía a sí mismo ya, como veía a sus semejantes, escuchen bien, cuando ese Nazir, ojalá, llegara al punto de verse a sí mismo como veía el semejante, quiere decir que ya no se veía que uno normalmente a quién se ve o sobre quién estamos más pendientes de nosotros mismos. El semejante, que Hashem lo bendiga, que Hashem lo proteja, pero ¿de quién me preocupo yo? De mí. Y cada uno se preocupa de sí mismo. Cuando uno llegaba a verse a sí mismo, ¿cómo veía al semejante? Quiere decir que ya llegó a un nivel de autoanulación total en el buen sentido, lo que no valía para nada. Eso nunca. Un yehudí siempre tiene que saber que tiene un valor sublime. Pero una cosa es el orgullo, una cosa es solamente pensar en mí y en los demás nada, y por lo tanto a los demás deseo todo lo que tienen, porque creo que me pertenece lo que tienen ellos, eso es vencer solamente a mí mismo. Cuando todo eso cambia, ahí llegó el Nazir entonces a ser otra persona. Ahí cumplió el propósito y es por eso que dice Rashi. Y había, hasta una vez que has concluido tu tiempo en el cual llegaste a eso, y había atzmo, vas a traerte, va a traerse a sí mismo, quiere decir, a esa otra persona que ya es. Hay un cambio radical en ti, y por lo tanto tú ya eres otro, por eso dice había atzmo. Tráete a ese que ha cambiado ahora mismo. Hay una gran diferencia entre una persona que hizo un cambio y una persona que se queda estática y sigue con los mismos valores que tenía antes, que si estaban torcidos, entonces no cumplió con el requisito. En este caso, que sí, Hazak Baruch, ya estás trayendo a otro tú, a otro yo. Y a eso se refirió el Rashi, perdón, en este caso, y así nos explica el Meshech Humá. Hay una cosa muy interesante, bien. Dijeron Hazal en la Gemara de Sanhedrin, sobre un pasú que trae Mishle, Shlomo HaMelech, de Agab Lev Ish y Shahena. Literalmente quiere decir, de Agab Lev Ish, preocupaciones en el corazón de la persona, y Shahena tiene dos explicaciones. Vamos a contarlas las dos. Una, Shahena vida'ato shelo yachshov, apártala de tu mente para no pensar en ella. Ese es, digámoslo, el mejor consejo que nos pueden dar. Pero hay otra explicación preciosa. Oh, wow. Escúchenme, agárrense a la silla fuerte, 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 porque fíjense lo que dice ahora. Ishena la ajerim de agat libo, como dice aquí, de agat belev ish, preocupación que hay en el corazón de cada persona. Escuchen esto y cójanlo bien. Ishena la ajerim, cuéntasela a otros. Que se la cuente a otros. Mira, la primera explicación me cuadra. Me cuadra. Quítatela de la mente, ¿verdad? Me está dando un buen consejo el rey Salomón. Quítatela de la mente. Está bien. Pero la segunda explicación que se la cuenta a otros. ¿Acaso mis penas, voy a ir por ahí contando mis penas a los demás? Eso es lo que me dice a mí. Esa otra explicación que se la cuenta a los demás, los problemas. Cada uno tiene su mochila. Y nadie quiere escuchar problemas de los demás. Bastante tiene cada uno con lo suyo. Entonces, ¿por qué estos Hajim nos dijeron que se refería al rey Salomón cuando una persona tenga problemas a que la cuente a los demás? El Hafez Haim nos explica esto de una forma preciosa, preciosa. Miren, cuando Akadosh Baruj Hu castiga al transgresor, a la persona que comete una averá, eso no creamos que es como nosotros, los humanos en este mundo. Es hecha con un cálculo exhaustivo por parte de Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu no lo castiga si a causa de ese castigo va a afligir a los que lo rodean a él. Si los que están en su alrededor, ya sean amistades, ya sean familiares, ellos no merecen sufrir, y si lo ven a él sufrir por el castigo que recibe, ellos van a sufrir,
entonces Hashem no lo castiga a esa persona, lo libra, pero no porque él lo mereciera por sí mismo, sino porque los que están alrededor suyo no les corresponde sufrir, y si lo ven sufrir, van a sufrir. Está escrito, Mishpete Adonai Emet, Tzaddeku Yahdav, o en Tehillim, número 19. ¿Qué quiere decir eso? Hashem, a justicia de la persona solo también si lo merecen. Yahdav, los que están a su alrededor, Mishpete Adonai Emet, Tzaddeku Yahdav. Solamente son lícitos, son legalmente punibles. Yahdav, cuando los que están alrededor o están junto a él, también lo merecen. Por tanto, vienen los hajamim y nos dicen que la intención de Shlomo Amelech cuando dijo Dagat Belev Ish es ajena a la ajerin. Cuando uno tenga un problema o tenga problemas en su corazón, que la cuente a los demás. Si ahora mismo se lo cuenta a otras personas y a él le correspondía seguir sufriendo, pero al contárselo a los demás, Hashem Baraj ve que los demás están escuchando situaciones de problemas de esta persona y están sufriendo y no les corresponde, ¿qué va a hacer Hashem? Se la va a quitar al que tiene los problemas. Todos los problemas que tiene Hashem lo va a tener que anular de inmediato. ¿Por qué? Porque los que están escuchándolo alrededor suyo no merecen ese castigo. Ellos no transgredieron. Y no hay nada por los que hacer de que ellos sufran al escuchar, al ver a su amigo, mejor dicho, sufriendo. Hashem Itbaraj, que es tan justo y solamente castiga cuando incluso los que están alrededor también merecen sufrir. Si en este caso no lo merecen, le quitará el sufrimiento al que lo está padeciendo. Muy buen consejo. Y es por eso que dice Jajamim Yashen ala ajerim. Ve y cuéntaselo a los demás, no para que ellos sufran, sino al contrario, para ver si mira, Shamaim te quitan ese sufrimiento que tú tienes gracias a los. Vemos que los demás que tenemos alrededor, todos somos Kol Israel Arevim Zelazeh. La forma, cada uno dependemos uno del otro. La forma en cómo nuestro pueblo, Am Israel, se comporta, nada que ver con los demás. Amén. Os garantizo que esta idea en ningún pueblo existe. En absoluto. Esta idea que nos dan nuestros hajamim, que la manera de comportarse a Hashem Itbaraj con Am Israel, eso no lo entendería siquiera nadie. Por eso nosotros somos Aman Nibhar. Y por eso debemos de comportarnos como Aman Nibhar y no asimilarnos, no comportarnos como se comportan otras naciones respetables, cada uno que haga lo que quiera, pero nosotros nacimos Yehudim y debemos de comportarnos como Yehudim, que somos Shomrei Torah, Mitzvot, Am Nibhar, Am Hashem, y por lo tanto sentir que somos privilegiados con grandes responsabilidades, que la pena o que la pejaona. No solamente con respecto a nosotros, sino también con respecto al Olam, al mundo entero. Bezrat Hashem, espero que mañana pueda contaros sobre lo que ocurrió entre la mamá de Shimshon y el papá, y una enseñanza importante que sale de allí. Berajá ve'atzlajá para todos, os deseo un feliz día, y Bezrat Hashem Itbaraj, si Él quiere, y ustedes también. Mañana nos veremos a la misma hora. Yom Tov lekulam y Hazak Baruch. Amén, Hazak Baruch, Rav.